Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Radio María y Didaje, Fe y Doctrina presentan En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Con ustedes, Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos un miércoles más a su programa En la Iglesia. Un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Esta tarde mi compañera Andrea Trujillo está en una asignación especial de la Santísima Virgen María y esta tarde nos acompaña desde la ciudad de Bogotá, Colombia, el Padre Eduardo Achata. Padre Eduardo Achata, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación a participar en la iglesia. Buenas tardes a todos, o buenos días, o buenas noches a todos, y estoy muy agradecido que me hayan llamado, pues son temas actuales muy importantes los que vamos a tocar, pues generalmente con respecto a la iglesia, y le agradezco mucho. Padre Eduardo, nosotros en este programa tenemos la tradición de que nuestro invitado haga la oración inicial, así que por favor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y derramarás tu gracia sobre la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Santa María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. San José, patrono de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendito y alabado sea Jesucristo, ahora y por siempre. Muy bien, Padre Eduardo Achata, cuéntenos un poquito. ¿Quién es el Padre Achata? ¿Cómo fue ese llamado vocacional que le hizo el Señor? ¿Cómo fue su formación? ¿Dónde fue su formación? Y en la actualidad, ¿dónde está ministrando? Bueno, yo soy peruano, nací en Lima, aunque mis padres no eran de Lima, sino de otro lugar, del Perú. Y desde los 11 años que recuerdo yo, tenía el llamado sacerdotal. Ante todo porque se veían sacerdotes y yo los conocía, y, y tuve buenos ejemplos de sacerdotes, pero ya empezaba con el Concilio Vaticano II a cambiar ciertas cosas, que eso es evidente, y además eso no se puede ocultar, que cambiaron muchísimas cosas en la iglesia. Y entonces yo veía esa contradicción que hoy día vemos también, en que se pretende la santidad, pero después no se ejecuta lo que ayuda a la santidad. Entonces, sí tuve muy buenos sacerdotes que me orientaron, me ayudaron, y también pues maduré la vocación bastante tiempo, ¿no? Creo que eso fue por la vocación se va madurando. Hoy día los jóvenes quieren todo rápido, corriendo, y no es así. Hay institutos que demoran muchos años para formar un sacerdote, más de lo que en los seminarios se hace. Y entonces estuve en un grupo al fin, porque yo quería ser franciscano misionero en la selva. Tenía un pariente franciscano que me orientó, el primero que me enseñó algo de latín fue él, que en paz descanse, se llamaba Francisco Vargas Machuca, en el convento de Lima. Y después de un tiempo de maduración y ver posibilidades aquí y allá, un sacerdote español llamado Juan Álvarez Hidalgo, que trabajaba en Lima, de la diócesis de Toledo, España,
nos envió algunos al seminario de Toledo, España, porque en los seminarios que había visto él y habíamos visto, se decían muchas herejías, muchas herejías ya en aquel tiempo. Ya la comunión en la mano se estaba dando por algunos ciertos sacerdotes de congregaciones religiosas que ya metían eso sin ningún permiso, pero a la vez no, parece que no les llamaban la atención, no sabemos por qué razón. Entonces tuvimos ese caso. Entonces me enviaron a España, a Toledo, el año 77. En el año 77 estuve en el seminario y después vi que no era lo mío, porque ese seminario, por lo menos, la vocación sí, pero el seminario no. Entonces estuve postulante en los canónigos regulares de San Agustín de Coimbra, y me enviaron a Portugal, estuve otro año ahí. Por fin, ya filosofía, teología, aunque ya había estudiado la filosofía. Y después, el año 85, fue ordenado sacerdote en España por el arzobispo del Cusco, Alcides Mendoza Castro, que había sido un antiguo obispo de los primeros y el obispo más joven del Concilio Vaticano II. Me ordenó y nos ordenó a varios de Lumen Day. Yo trabajé con ellos después de ordenado 3 años en Venezuela y después ya estuve más de 12 años trabajando, pero ya aparte. Me puse a las órdenes de las autoridades eclesiásticas. Al final fundé una parroquia fui capellán de monje clausura, en santuarios. Estuve en varios trabajos, ya un poquito diríamos de apostolado y además eso. También fui profesor en el seminario, suplente, pero fui profesor. Después estuve, diríamos, allá fundando una parroquia en la frontera con Colombia, y ya me iba al Perú y me entretuvieron allá en Bogotá, en una parroquia grandísima que había, y ya me quedé. Yo creo que fue providencial que me quedara aquí en Colombia, y yo soy, por lo tanto, aquí, y estoy más de 20 años Wow, toda una aquí en vida. Colombia, trabajando en diferentes sitios. Sí, 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 señor. yo realmente estoy como misionero. Mi obispo me ordenó como misionero y me dio un decreto de libertad para ir donde a mí me pareciera. Lo mismo en la Santa Sede me dieron una credencial que tengo de la Comisión Ecclesia Dei con libertad para poder trabajar con la misa tradicional latina. Bueno, eso es en resumen lo que le digo. Muy bien, qué bonito, padre. Y estuvo en mi país, en Venezuela. Cuénteme un poquito, ¿dónde estuvo trabajando en Venezuela? Yo estuve en 4 diócesis. Trabajé 2 veces en Caracas. En Caracas estuve en Petare. Yo tenía como 30 barrios. El cardenal Urosa, que en ese tiempo era el obispo auxiliar, en el tiempo que yo entré, me decía que yo tenía una diócesis, no tenía una parroquia, sino una diócesis. Después estuve en Valencia de párroco por Lumen Day también, trabajando, era la octava parte del estado, mi parroquia, y después ya renuncié a Lumen Day, pues no tenía compromiso fijo, sino temporal, y ya me fui a Caracas de nuevo con permiso del cardenal José Alí Lebrón Moratinos, que era el arzobispo, y él me dejó plena libertad. Y entonces fui capellán de las monjas de clausura de Carmelitas Descalza. Oh, pues, Ahí estuve capellán y después ya me pidieron para Barquisimeto. En Barquisimeto estaba el Santuario Eucarístico de la Paz, donde fui capellán de las monjas. Hay que decir que prácticamente a los sacerdotes no les gusta mucho ser capellanes, pero yo donde podía ser apostolado y más eucarístico y está. Entonces allí estuve también un tiempo, fui profesor suplente del seminario y después de allí ya vino la comunión en la mano. Quiero decir que yo estuve totalmente opuesto y estoy totalmente opuesto a eso. Y cuando vino la comunión en la mano, pues fue el problema porque las religiosas algunas querían también la comunión en la mano, pero yo creo que eso es un abuso
de la autoridad, porque, porque no es un derecho la comunión, es una gracia que hay que conservarla, respetarla y amarla y reverenciarla como se debe. ¿Bien? Hay que adorar al Santísimo Sacramento. Entonces, después de eso ya me fui a la frontera con un obispo muy bueno, de los pocos que yo he conocido, que al mes se sentaba en la puerta del obispado, me acuerdo ese detalle muy importante, y allí repartía del dinero que él tenía propio a todos los pobres que se venían en fila para hablar con ellos y aprovechar, hacerle un apostolado y darle una platica a los pobres más pobres. ¿Bien? Entonces, después me dio una pequeño lugar, tenía una iglesia y casa donde pude fundar la parroquia. O sea, fundé la parroquia y estuve también como unos 3 años. Y ya murió el obispo y decidí irme al Perú, como digo, y después ya me entretuvieron en Bogotá y ya me quedé aquí, me quedé en Colombia. Ok, ¿y está actualmente trabajando en Bogotá? No, yo vengo a Bogotá, Ok. vengo a Bogotá mensualmente, así como voy también a Medellín y Ah, otros sitios mensualmente. Y estoy normalmente en Risaralda. está usted escuchando su programa en la iglesia a través de Radio María Miami 91.9 FM, transmitiendo a todos los Estados Unidos a través de la red de emisoras de Radio María Spanish. Y también pueden sintonizarnos a través de nuestro canal en YouTube en la iglesia Radio María y en nuestra página de Facebook @en la iglesia. ¿Podría hablarnos un poquito de lo que es la misa tradicional y lo que es la misa del Novus Ordo? ¿Cuáles son las diferencias? Yo, por ejemplo, fui confirmado por Monseñor José Alí Lebrun Moratino en Puerto Cabello, que era su ciudad natal. Y no recuerdo, yo nací en el 62 y la verdad que en mi memoria no hay recuerdos de la misa tradicional. Ya cuando hice la primera comunión, pues estaba establecido la nueva misa de Vaticano II. Háblenos un poquito, cuáles son las diferencias. Quizás muchos de nuestros oyentes no han podido participar en una misa tradicional. Bueno, vamos a ver. En principio, la Iglesia Católica no ha tenido un solo rito. Ha tenido un rito principal, pero en la Iglesia ha habido varios ritos. Tenemos en la historia de la Iglesia, desde el principio un desarrollo litúrgico. Las personas no pueden estar pensando celebrar la misa como los apóstoles lo celebraron en ese momento, porque fue un momento histórico de inicio. Entonces el Espíritu Santo venía a desarrollar toda la teología, el culto, el desarrollo de la iglesia, todo fue cuestión de desarrollo. Pero la liturgia latina tradicional tiene como fuente ya desde San Gregorio Magno, que es el que un poco desarrolla la organización de la iglesia después de las persecuciones que fueron casi 4 siglos, las persecuciones de los cristianos por el Imperio Romano. Entonces se fue desarrollando ya, lo principal está de la liturgia tradicional latina o tridentina, le ponen varios nombres, ¿no? Está desde el siglo V más o menos. Lo principal, si ha tenido cierto desarrollo, pues se le ponía los santos canonizados recientes y otros pequeños detalles, hasta que por la cuestión de la revolución protestante en el siglo XVI, se convoca el Concilio de Trento, que duró bastante tiempo, duró varios años, en diferentes sitios, no solo fue en Trento, en otros sitios. Allí se hizo condenas
a ciertas actitudes protestantes. Por ejemplo, hay una condena que dice contra aquel que dice que solo debe celebrarse en lengua vulgar la Santa Misa. Tiene una excomunión. Eso no lo conocen muchos. Que solamente en lengua vulgar está excomulgado. Y así, el que diga que el canon romano tiene algún error, tiene excomunión, late sentencia automática. Por lo tanto, diríamos que muchos no saben eso y no por eso yo digo que están excomulgados, sino porque de repente desconocen, ¿no? Entonces, es un error material, no formal. Bueno, diríamos que la liturgia principalmente, San Pío V, que le tocó hacer tanto el Catecismo de Trento, el misal y el breviario, lo principal para la liturgia, él pone un documento importante, le llamaban una bula, la bula quam primum tempore, donde dice que él lo pone para siempre esa misa tal cual está. Por supuesto que había variantes y él lo unificó, ¿no? Eso se llama codificación, lo codificó. Esas pequeñas variantes que a veces había en algunas liturgias. No prohibió la misa que estaba en vigencia durante 200 años. Fíjese, persistieron las liturgias, las respetó, las que tenían más de 200 años. Y el código mismo dice que las costumbres centenarias o inmemoriales, la iglesia no los puede quitar, porque pertenecen ya, según ella, a parte de la tradición. Cuando se intenta quitar, pues la iglesia no quiere eso. Ese es el espíritu de la iglesia. Entonces, San Pío X codifica esa misa. Esa misa fue llevada por los misioneros a todas las partes del mundo. Esa es la misa que santificó a todos los santos, casi hasta el Concilio Vaticano por lo menos, ¿ya? Que después también, a todos los santos del calendario litúrgico. Es la misa que santificó a los cristianos en tantos siglos. La nueva misa es una misa que fue inventada, diríamos, o fue copiada, diríamos mejor, porque pertenece más, si alguien investiga un poco, yo tengo copia de la liturgia de Taizé, de los monjes calvinistas de Francia, de Taizé, el monasterio famoso de Taizé, y que además uno de los monjes estuvo en el Concilio Vaticano II con otros 5 o 6 pastores que ayudaron, porque hay que tener en cuenta que en el concilio hubo algunas situaciones irregulares. Los que habían ido de observadores, y tengo no solo observadores, sino que actuaban, o sea que manipulaban todo. Padre, Bueno, pero esa es una situación que muy pocos conocen, aunque sí hay algunos que en el momento lo denunciaron, pero no cabe eso dentro del título que se le da al concilio ecuménico, o cómo podemos entender el ecumenismo. Bueno, concilio ecuménico se ha llamado los concilios generales, universales, o sea, dice planetarios, diríamos, de todos los obispos del mundo. Se les ha llamado ecuménicos. Hay 21 concilios ecuménicos. Claro, ¿bien? Donde participan los obispos de todas las diócesis del mundo. Okay. Y no entender ese ecumenismo como se entiende modernamente, que es el diálogo en pos de acuerdos entre las diferentes denominaciones cristianas. El Concilio Vaticano II incentivó ese diálogo, diríamos, pero que es un diálogo que ha llevado a aceptar muchas cosas, diríamos, heterodoxas, a aceptarlas. Monseñor Lefebvre hablaba de 3 traiciones, dice, 3 traiciones que se hicieron en el Concilio Vaticano II. El primero, la libertad religiosa, ¿no? Que estaba condenada anteriormente por otros papas, la libertad de conciencia, la libertad religiosa.
Es decir, si hay una verdad, ¿cómo vamos a aceptar que todo sea verdad en los otros grupos? La otra tradición, que lo pone en sus obras, es la de el cambio de la liturgia, justamente para complacer a los protestantes. De hecho, Jean Guiton, que era filósofo y muy amigo, era francés y muy amigo de Pablo VI, él mismo escribe diciendo que Pablo VI quería que la liturgia católica no sea tan católica, sino que se parezca al rito calvinista. Eso es histórico. Eso es histórico. Entonces, cambian la liturgia cuando el mismo Concilio Vaticano II no dice que cambie la liturgia, dice revísese. Y una cosa es revisar y otra cosa es cambiar. El mismo Bognini dice que es una nueva creación. O sea, si es nueva, ya no pertenece a la antigua. Entonces, hay cosas históricas que mucha gente no sabe o no quiere saber también. Y la tercera tradición que dice fue con el comunismo, para atraer obispos de los países comunistas que estaban muy cerrados, hizo pacto con el comunismo para que vinieran obispos ortodoxos de allá de Rusia al Concilio Vaticano II, ¿no? Los obispos que no podían venir por el famoso telón de acero, que no les dejaba. Y así no condenaron el comunismo, que si no me equivoco, unos 500 padres firmaron un documento para que lo condenaran, pero como había ese pacto, el documento lo guardaron y listo. Entonces, eso es lo que pasa. Y no El estaría... Concilio Vaticano II, por otra parte, tanto Juan XXIII como Pablo VI dicen que es pastoral. Bueno, dijeron que era pastoral, o sea, no tenía el valor de un concilio dogmático, y lo que tiene dogma es lo que repite de otros dogmas. Por ejemplo, hay una constitución dogmática, pero es que ahí no inventan nada, sino nombran algunas dogmas o algunos documentos de concilios anteriores, pero no condena ningún error. Más bien, su ambigüedad lleva a cometer errores como vemos que se ha hecho históricamente, en muchos errores. Se han introducido cosas que el Concilio Vaticano no ha dicho, pero que abre las puertas a todo eso. ¿Podría señalarnos solo 3 de esos abusos litúrgicos que no están permitidos según el concilio y que son costumbre ya? Por ejemplo, el Sacrosanctum Concilium dice tiene que haber creatividad en la liturgia. O sea, creatividad, entonces da libertad a que los sacerdotes hayan hecho y deshecho, tanto que el mismo Benedicto XVI dice que hay tantas misas cuantos sacerdotes casi, que cada uno quita, pone y eso. Y el Código de Derecho Canónico dice que ni el sacerdote no quite, ni ponga, ni nada. O sea, una contradicción. Eso debería de haber un concilio de obispos serios que quiten esas contradicciones que llevan a que se cometan esos errores. Claro, y es por ello que vemos entonces payasos, sacerdotes disfrazados de payasos en los altares y sacerdotes recorriendo y haciendo una procesión de entrada en patineta, sacerdotes bailando la rumba en los altares y pare usted de contar. Lo peor es que la autoridad eclesiástica o las autoridades que hay no hacen nada por reprimir o por corregir, cuando es su deber hacerlo. ¿Y qué es lo que hacen hoy? Después vamos a hablar con este documento. Reprimir al que no debe reprimir, eso es. Lamentablemente, y el mismo nombre, Nuevo Orden, ya es claro. Padre Eduardo Achata, el Santo Padre, el día 16 de julio, día de la celebración de la Santísima Virgen del Monte Carmelo, de la Virgen del Carmen, hizo público el motus propius Traditionis Custodes, custodios de la tradición, pudiéramos traducirlo. Me imagino que usted ha leído muy bien tanto la carta que acompañó ese motus proprio
como el documento mismo. ¿Qué opinión le merece? Bueno, te voy a decir que no lo he leído todo, pero ya leyendo un poco, como digo, cuando tú tienes un libro, no necesitas leer todo el libro. Es un documento totalmente contrario al documento de Benedicto XVI y que no es un documento verdaderamente pastoral, sino antipastoral, porque el pastor atrae a las ovejas y eso es perseguir a las ovejas y no dejarlas en paz. El documento de Benedicto XVI lo que hacía en su morum pontífico era apaciguar la iglesia por medio de la liturgia. Era difícil para algunos grupos que seguro que van a escuchar esto tradicionalistas, como pretenden que el Papa cambiara de la noche a la mañana una liturgia impuesta casi 50 años, o sea, 50 años, y que la mayor parte de sacerdotes ya desconocen el latín, no lo practican, y contrario al mismo Concilio Vaticano II, que habla de latín y que dice que se respete, hay una encíclica del mismo Juan XXIII que se llama Veterum Sapientia, ¿eh? Veterum Sapientia, la sabiduría antigua, que defiende el latín y manda cosas para que se practique el latín. Como digo, el mismo Concilio Vaticano II dice que el clérigo tiene que rezar el breviario en latín y que lo demás sería excepción. Ahora es la regla en vez de la excepción. Los clérigos, todos en español o en inglés o en el idioma de su país, pero el Concilio Vaticano dice que tiene que ser en latín. Entonces, hay esas contradicciones, diríamos, pero estábamos en esto. La Iglesia, al no aclarar esta cosa y al no poner, diríamos, disciplina, se está convirtiendo en un, diríamos, en un ambiente bastante duro para el católico y para el sacerdote. Fíjese que pareciera que en el documento, mi apreciación muy personal, yo detecto una intención de extinguir a corto plazo la misa tradicional. Mi apreciación Claro, en el documento Traditionis Custodes es que su santidad Francisco hace uso de la centralización, en términos administrativos para que muchos me entiendan. Él habla mucho y su pontificado se ha caracterizado por la sinodalidad, que administrativamente pudiéramos entenderlo como una descentralización, es decir, que los obispos, cada uno en su diócesis, decidan muchas cosas. Pero aquí vemos que hay una vuelta a la centralización. Es decir, si un sacerdote recién ordenado quiere, porque él siente el llamado o la curiosidad, el deseo de hacer la misa tradicional, tiene que pedirle permiso al obispo, pero el obispo no se lo puede dar, tiene que remitirlo a Roma. Es decir, que se centraliza algo que pudiera decidirlo el obispo. Entonces veo allí claro. una contradicción. Y cuando digo que hay una intencionalidad, quizás yo sea muy fuerte al decirlo, de acabar con la misa tradicional a corto plazo, porque se prohíbe la creación de nuevos grupos prácticamente de manera tajante, o que tiene que volver a la centralización para que Roma lo apruebe. Y escuchaba la entrevista que hizo el periodista Herrera de la COPE a su santidad, el Papa Francisco, y él decía que era una intención pastoral, porque ya los sacerdotes no saben ni entienden latín. ¿Qué opinión tiene usted al respecto, padre Eduardo Achata? Si esa es la razón, San Juan María Vianney no sabía latín y es el patrón de los párrocos del mundo. Entonces, la idea no es que también el latín es algo que se hable,
o sea, corrientemente, alguna excepción. Los jesuitas hablaban en griego y latín y se escribía en griego y latín, pero ante todo utilizado y se utiliza en la liturgia siempre. Aquí esta contradicción que usted dice es patente. Primero, que él sabe que no puede, Francisco sabe que no puede destruir la misa con una firma, pero pone tantas trabas que no se celebren parroquias, que no se creen grupos, que los nuevos sacerdotes, eso, que se pida permiso hasta Roma para celebrarlo. Yo creo que se ve claramente la intencionalidad de destruir la misa tradicional, cosa que está condenado por la Coprimon Tempore, que dice que ninguna autoridad y para siempre. La iglesia nunca ha hecho esto que se está haciendo. Algún autor ha dicho que es el peor documento que en la historia de la iglesia se ha hecho y contradiciendo las mismas leyes eclesiásticas y las costumbres bimilenarias de la iglesia. Mire, cuando se separaron, porque una de las cosas que dice que porque el Concilio Vaticano II se niega y eso, vamos a ver, hay dos cosas. La iglesia nunca consideró inválida o no necesaria la liturgia oriental, aunque se separó de la iglesia católica. Nunca dijo esa liturgia, ya no son sacerdotes ni obispos, nunca ha dicho eso. Es más, el nuevo Código de Derecho Canónico dice que si un cristiano va a Medio Oriente y no encuentra un sacerdote católico, recibe el sacramento de ellos, aunque son cismáticos y son herejes porque no aceptan ciertas dogmas católicas, pero considera que su misa es válida. Es otro rito, sí. Y otro de los, diríamos, contrasentidos es, se quiere crear por el sínodo de amazónico que se le ha llamado, unas liturgias amazónicas. Vamos a ver, si se quiere verdaderamente la unidad de la iglesia, porque vas a crear un rito, inventar de la manga un rito que no es católico. Si Benedicto dice que hay un rito bajo dos formas, el de los neocatecumenales, que es otro, eso sí no lo tocan. Pero voy a decir una cosa, que lo voy a decir. Oceana en declive, que es la Vaticana, tanto los grupos de el Opus Dei y el grupo neocatecumenal, como tienen tanto dinero, pusieron el dinero ahí a disposición. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? A uno se favorece por ciertas dádivas y a otros no se quiere favorecer porque incomodan. Como dice la Sagrada Escritura, ¿no? Incomoda la actitud del que quiere ir bien, incomoda. Está usted escuchando su programa en la iglesia a través de Radio María Miami 91.9 FM, transmitiendo a todos los Estados Unidos a través de la red de emisoras de Radio María Spanish. Y también pueden sintonizarnos a través de nuestro canal en YouTube en la iglesia Radio María y en nuestra página de Facebook @en la iglesia. Y estamos conversando con el padre Eduardo Achata, quien nos acompaña desde Bogotá, Colombia. Padre Eduardo, ¿cómo ve usted la situación actual que vivimos en la Iglesia Católica y qué mira en el futuro de la Iglesia? Bueno, vivimos en una situación, y yo no lo digo porque podría ser algo subjetivo mío, sino muchos autores de peso y que tanto conocen fuentes importantes de la teología y de la formación. No se ha visto en la historia de la iglesia más grave. Ellos tienen menos vocaciones sacerdotales. Cuando le preguntaron a Benedicto XVI cuáles eran los frutos del Concilio Vaticano II, prefirió callarse. Y dijo más bien que si se celebraba el concilio tenía que ser de forma modesta porque no era así. En cuanto a la liturgia, el catecismo de la Iglesia Católica nos habla no de un rito, sino que la Iglesia tiene varios ritos, ¿bien? Y el número 1125 dice esto que lo voy a leer.
Dice, por eso ningún rito sacramental puede ser modificado o manipulado a voluntad del ministro o de la comunidad. Incluso la suprema autoridad de la iglesia no puede cambiar la liturgia a su arbitrio, sino solamente en virtud del servicio de la fe y en el respeto religioso al misterio de la liturgia. Así que, ¿qué le parece? Ahí dice claramente que no puede ser una cosa arbitraria, porque ven el respeto con que se trata al Señor y, y que tiene una gran espiritualidad, que hacen ellos ir a esa liturgia. Pues no, lo que se trata ahora es de destruir la iglesia, eso durante siglos. Y eso es contrario al espíritu de la iglesia. Por eso la crisis es patente y si la iglesia no corrige todas esas cosas, con el tiempo se está, lo que decía Pablo VI, autodestruyendo. Tiene como dos predicaciones que habla del humo de Satanás dentro de la iglesia, en el año 72, si no me equivoco, y habla también de la autodestrucción o otros lo traducen autosuicidio de la iglesia. Hoy día es más patente que antes no se veía tan claro como hoy. Y la verdad que vivimos una gran crisis dentro de la iglesia con tantos problemas, pero yo me fío a la promesa del Señor en la persona de Pedro. Tú eres Pedro, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates quedará desatado. Te daré las llaves del reino y las puertas del infierno no prevalecerán. Yo quiero tratar de transmitirle a todos nuestros oyentes que tengamos tranquilidad y confianza y oremos mucho, porque el Señor hasta el momento no ha fallado a ninguna de sus promesas. Benedicto XVI también decía unas palabras muy proféticas que no las voy a decir de memoria, pero el mensaje sí lo voy a compartir. Y es que aunque la iglesia se disminuya para su purificación, jamás y nunca desaparecerá porque tiene la promesa del Señor. Así que no nos angustiemos. Lo que tenemos es que seguir siguiendo lo que nos ha enseñado la sana tradición y respetando pues las autoridades. Padre Eduardo, hay muchos que niegan la autenticidad y hablan de sede vacantismo, negando de que el Papa Francisco sea un Papa legal o un Papa real. ¿Le hace esto bien a la iglesia? Bueno, ninguna de las problemáticas en la iglesia le hacen bien, sino mal, pero hay grados, ¿no? No solamente, diríamos, los que niegan que Francisco sea papa auténtico, sean sedevacantistas de ninguna manera, porque vive Benedicto, entonces ellos están a favor de Benedicto y no de Francisco. Pasa un poquito, diríamos, en forma similar al cisma de Occidente, que se le llama el cisma de Occidente, donde aparecieron hasta 3 papas. Estaba el de Aviñón, que además hubieron varios papas en Aviñón válidos y, y gobernaban desde ahí la Iglesia Universal, lo cual quiere decir que el papa puede estar en otro sitio siendo obispo de Roma, porque ese es su título, obispo de Roma, pero no necesariamente tiene que ser en Roma. Se dice que también que el Papa huiría de Roma a otro sitio, pero bueno, lo importante aquí es que el sedevacantismo, que hay diferentes ramas y diferentes, diríamos, hipótesis, niegan que desde el Concilio Vaticano, en general, niegan del Concilio Vaticano para aquí haya papas. Pero eso trae un problema verdaderamente grave teológico, porque del Concilio Vaticano para acá ya no habría cardenales, y por lo tanto, ¿quién elige al Papa verdadero? En cuanto a Francisco, hay obras que he leído, uno del padre Minutela, otro de
una em, eh, eh, abogada de Medellín, que es más conocida en Europa que acá, una abogada que ha escrito la parte legal por la cual Francisco no sería papa auténtico. Pero bueno, aparte de esas obras y otras que hay, seguro que no las desconozco, eh, yo he estado en Argentina. Estuve en Argentina el año pasado, estuve en Argentina y vi y me cercioré personalmente de cómo percibían a el cardenal en ese tiempo Bergoglio. Y el 2013 tuve personalmente una experiencia que voy a contarlo porque esto no es confesión, es algo que me lo dijeron personalmente. Visité un obispo apenas elegido, el cardenal Bergoglio, supuestamente. Y le dije, ¿qué le parece el nuevo papa? Me dijo, aquí ha venido uno del Vaticano y yo le pregunté eso, ¿qué le parece el papa nuevo argentino? Y entonces se me acercó, me dice el obispo, y me dijo, le tenemos miedo. El mismo 2013. Fui a Roma y, y estando en un sitio para comer, se me acercó una pareja. Me dice, somos argentinos. ¿Y dónde? De Buenos Aires. ¿Y qué le parece? Les dije yo, el nuevo papa, que es además de Buenos Aires. Entonces, se me acercó la señora y me dice, nos parece increíble que Bergoglio sea papa. Usted sabe que para elegir a los obispos de diferentes congregaciones o órdenes religiosas, se pide el informe del superior. En este caso hay una carta que nunca se ha publicado y que quizás nunca se publicará, del prepósito general, que así se le llama al superior de los jesuitas, el padre Colberbach, donde dice que no recomienda, cuando lo iban a elegir obispo en Argentina, que no le recomendaba la elección de obispo a Bergoglio, porque era una persona de un temperamento difícil, que era una persona que estaba mal de la cabeza. Y él mismo ha dicho que estaba en psiquiátrico. Él mismo lo ha dicho, que ha estado en psiquiatra, en tratamiento psiquiátrico. Entonces, es difícil ver esta situación, pero como digo, los vacantistas en ese aspecto no tienen razón. No hay pruebas evidentes teológicamente para defender esa postura. Y hay esa postura de los que dicen que es Papa Francisco y otros, esa es otra postura diferente, que dicen que Benedicto sí es el Papa verdadero. Para los tradicionalistas que aceptan que Francisco sea Papa, es más difícil la situación, porque están obedeciendo algo que o desobedecen, obedecen. Para el que acepta solamente a Benedicto como Papa, no hay problema, porque no están desobedeciendo uno que sea Papa legítimo. O sea, ahí está. Entonces, digo, esas posturas diversas que hoy día existen y que realmente lo que hacen es herir más gravemente a la iglesia. Sí, definitivamente. Padre Eduardo, el tiempo se nos agota y yo quisiera que estos últimos 3 minutos usted le dirigiera un mensaje a todos esos creyentes, a nuestros hermanos católicos que sufren la crisis que vive la iglesia. ¿Cuál sería su consejo? Bueno, el mismo catecismo de la Iglesia Católica nos habla de una crisis que va a tener la Iglesia en el futuro, y yo creo que estamos viviéndola, que dice eh, que removerá la conciencia de los cristianos. Es el número, aquí lo tengo, 675. Dice, antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña su peregrinación sobre la tierra develará el
ministerio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa, que proporcionará a los hombres una solución aparente, o sea, que le parece una solución a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema, o sea, la impostura ya es la del anticristo, es decir, la de un pseudo mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Yo creo que eso nos pinta un poco la situación. Se busca soluciones, pero que son aparentes, no son reales, no son verdaderas. Y esto del pinchazo también no es una solución verdadera y otras cosas. De la cual yo, ¿qué recomendaría a las personas? Lo que la Virgen María recomendó en Fátima y en otras apariciones: rezar el Santo Rosario todos los días, hacer penitencia y ante todo cumplir sus deberes que cada uno tiene como cristiano. Bendito sea Dios, qué buen consejo y qué acertado, Padre Eduardo Achata. No me resta sino agradecerle su tiempo, su disposición a compartir sus experiencias, su historia y su visión de lo que vive la iglesia en la actualidad. Padre Eduardo Achata, que el Padre Todopoderoso, el Señor resucitado y la Santísima Virgen María lo colmen de gracias y le dé una larga vida para que siga ayudando a esa grey que le ha sido confiada. Gracias por estar en la iglesia. Muchas gracias a usted y a todos los oyentes, y voy a darles la bendición, si me permite. Claro que sí, se lo iba a pedir, por favor. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos en mañana sempre. Amén, amén y eternamente amén. Esto ha sido En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica, hoy con el Padre Eduardo Achata desde Bogotá, Colombia. Hasta el próximo miércoles. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida. Radio María y Dida G, Fe y Doctrina presentaron En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica, conducido por Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor, si tú eres nuestro amor. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Del camino, sediento de ti, un desierto yo he cruzado, sin fuerzas yo he quedado, vuelvo a ti. Lucha como un soldado, pero a veces sufriré, y aunque lucha yo he ganado, mi armadura he desgarrado, vuelvo a ti. Sumérgeme refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Ay, pero cansado del camino y sediento de ti. Un desierto yo he cruzado, sin fuerza yo he quedado.